Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida a María José Plaza. Ella es candidata de la Alianza Creo Suma por el Distrito 2, el Distrito del Sur de Quito. María José, ¿cómo analizar la campaña? ¿Qué propuestas tienen ustedes como Alianza Creo Suma para este distrito tan importante de la ciudad capital? Bueno, nosotros como candidatos a la Asamblea tenemos una propuesta en conjunto. Tenemos un candidato a la presidencia que está haciendo una propuesta muy interesante, que es la creación del 1.000.000 de empleos. Yo he estado caminando por el sur de Quito, he estado conociendo a la gente, preguntando sus inquietudes, y lo que más clama la gente es empleo. Yo creo que todos tenemos que apoyar a esta creación de 1.000.000 de empleos, porque el rato es una cadena. Con la creación de empleos se solucionan muchísimos problemas. Es una cadena, pero una cadena que depende mucho del Ejecutivo. ¿Cómo apoyarlo desde el Legislativo? Uno siempre tiene que recordar que los legisladores generan leyes y fiscalizan. ¿Cómo generar apoyo? ¿Cómo generar un soporte para un gobierno que busca? Todos los gobiernos y todos los candidatos están buscando generar empleos. Sí, nosotros estamos apoyando el plan del 1.000.000 de empleos, que es derogar, comienza por derogar 13, ahora van a ser 13 impuestos, y si es que pasa el de la plusvalía, que va a pasar estos días, sería el 13º impuesto, y eso viene desde la Asamblea. Tenemos que ayudar a derogar todos estos impuestos, la salida de divisa, la salida de capitales, el impuesto anticipado a la renta, todos han afectado a la falta de empleo en este momento, porque eso no ha permitido que haya un ingreso de capital extranjero, y hay muchas pequeñas y medianas empresas, las pymes han sido afectadísimas por el impuesto a la renta anticipado. Eso es un impuesto muy duro. Pero ¿cómo garantizar, si ustedes hablan de derogar, si se aprueba el famoso tema de la especulación de los terrenos, más conocido como la ley de plusvalía, cómo derogar y cómo generar al mismo tiempo estabilidad? Porque el país, las críticas que hace el mundo empresarial es que cada vez hay nuevas reformas. Ustedes ya de arranque dicen borramos 3 impuestos. 13 impuestos. 13 impuestos. Mire, comenzando porque estamos tomando en cuenta y partiendo de que Guillermo Lasso va a ser el presidente de la República. Inmediatamente que Guillermo gana la presidencia, primero el riesgo país baja. Comenzamos por ahí. Hay una tranquilidad en los mercados con el tema Ecuador. Y después Guillermo está haciendo una propuesta que no es alarmista ni es absurda. Va a aliviar a los ecuatorianos. Esta erogación de estos impuestos no va a causar caos ni expectativa, porque eso lo tenemos que hacer en los primeros meses de gobierno. No va a causar ningún tipo de caos, más bien va a causar un alivio. Todos los análisis apuntan a que la Asamblea va a estar dividida. No va a haber grandes mayorías y va a estar conformada por diferentes sectores políticos. ¿Cómo lograr acuerdos al interior de la Asamblea para conseguir lo que usted dice, derogar una serie de impuestos? Como usted dijo en este momento, todos quieren incrementar el empleo en el Ecuador. Vamos a llegar como oposición, y como oposición vamos a ser mayoría. Y vamos a tener que hacer consensos, y yo creo que va a haber un consenso de mayoría. ¿Cómo lograr consensos, diálogos, si en la campaña vemos diferencias entre los propios miembros de la oposición? Bueno, estamos en campaña política en este momento. Pero no, todos vamos por un mismo objetivo, y yo creo que, como usted me dijo hace un rato, todos hablan del empleo, es porque todos sabemos que el empleo es necesario. Y el rato que llegue a la presidencia Guillermo va a ser mucho más fácil apoyarle. Y todo se tiene que tomar en los primeros 3 meses. Y habrá que negociar, habrá que saber dialogar y negociar con el resto de bancada. Usted es candidata de Distrito Metropolitano de Quito, circunscripción sur.
¿Qué otras cosas nota que se necesitan en el tema legislativo? El eje central, sabemos, es el tema empleo, derogación de impuestos y una serie de elementos. ¿Qué otros temas plantean ustedes como asambleístas y candidatos a la asamblea que deben trabajarse al interior del Poder Legislativo? Bueno, hay bastantes puntos. Yo quiero apoyarme en ciertos datos del plan de 1 millón de empleos de Guillermo, como por ejemplo, me parece muy interesante el tema del primer emprendimiento, los créditos del primer emprendimiento, pero yo me quiero enfocar en la mujer, en el emprendimiento de la mujer, darle más énfasis, porque caminando por la calle me he encontrado con muchísimas mujeres que son madres solteras, que son las únicas proveedoras del hogar, que viven ahora en condiciones, realmente tienen algunas $30 al mes de sueldo. Usted sabe lo que es $30 al mes. Y yo quiero que ellas sean candidatas al primer emprendimiento, al préstamo del primer emprendimiento, con apoyo para que ellas puedan tener dónde dejar sus hijos, porque ese es un problema muy grave. El otro día estuve con una señora que no había acabado el 5º curso de colegio, tenía 4 hijos, me dice, yo sé cocinar. Dice, bueno, y ahorita vivo gracias a lo que cocino, pero no tengo mayor formación, no sé cómo hacer para poder ganar más, para poder hacer que se convierta en un pequeño negocio lo que yo sé hacer. Eso es lo que quiero dar fuerza yo. Yo quisiera, María José, también que nos cuente su trayectoria. ¿Quién es María José Plaza? ¿Por qué votar por usted? Que es la pregunta que pueden hacerlo en varios sectores. Bueno, yo soy quiteña, de cepa, quiteña. Soy publicista, especialista en marketing. He trabajado en la empresa privada, he tenido mi propio negocio, he sido catedrática. He incursionado en la política hace 3 años. Soy ahorita presidenta del Frente de Profesionales de Pichincha de Creo. Me ha tocado formar bases en toda la provincia, en los cantones, parroquias y barrios, que ha sido muy interesante, ha sido una manera de conocer a los pichinchanos de cerca, escuchar sus necesidades, ver cómo está la provincia, ha sido muy satisfactorio. Y en el lado personal, ¿es madre? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? No tengo hijos. No tiene hijos. Y esta relación que usted está manteniendo con las mujeres, ¿por qué confiar o generar mayor espacio para mujeres trabajadoras jefes de hogar? Porque he visto lo difícil que es generalmente las mujeres. Yo me ha tocado pelear en un mundo de hombres básicamente, porque me ha tocado ser la única gerente mujer en una empresa y he visto lo difícil que es. Y ahora, y peor, sobre todo, si no tenemos una carrera o si no hemos podido lograr estudiar, y siempre tenemos una contra. Si somos madres, hay muchas mujeres que han sido madres jovencitas que no han alcanzado, no han tenido la oportunidad de estudiar. Para ellos es mucho más difícil acceder. Entonces, una forma de generar un soporte de mujeres para mujeres. Por supuesto, sí. Temas todos interesantes. Queremos agradecer la presencia de María José Plaza. Recordamos que ella es candidata de la Alianza Suma Creo por la circunscripción sur del Distrito Metropolitano de Quito. Ella dice, desde la Asamblea queremos apoyar el plan que está proponiendo el binomio Lazo Páez, que apunta a generar 1 millón de plazas de empleo. Vamos a mirar qué ocurre en los próximos días, cuando se den las elecciones, a ver quién pasa a segunda vuelta, quiénes llegan a la Asamblea, y mirar cómo la Asamblea debe o puede articular con el gobierno que gane las elecciones. Temas todos importantes. Gracias a María José Plaza. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el economista Pedro Sánchez, quien es el gerente general de COFACE, para hablar sobre el panorama económico que vivimos. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma.
Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida al economista Pedro Sánchez. Recordamos que él es gerente de COFACE. Pedro, ¿qué ocurre con el tema económico en el país? Vemos que hay impuestos de fin de año, como el propio de la plusvalía, tema encaje bancario y una serie de elementos, pero también de manera positiva se puede hablar de ya la consolidación del acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué pasa con el panorama económico? Bueno, buenos días, Claudia. El panorama económico para el año 2016 en realidad es negativo. Se espera que haya... O sea, terminamos con saldo negativo. Sí, terminamos con saldo negativo y muy concretamente con un decrecimiento económico que estará en el orden del 2% aproximadamente. El Banco Central del Ecuador estimó un decrecimiento económico del 1.7% para este año. El Fondo Monetario Internacional estimó un 2.6% de crecimiento económico. La CEPAL un 2% y en realidad lo que se estima es que vamos a llegar a una contracción económica del 2%. ¿Cuán grave es un 2%? Porque si uno piensa, como siempre mortal que no sabe de economía, si alguien me ofrece un descuento de un 2% me parece poquísimo. ¿Qué ocurre si la economía se contrae el 2%? Bueno, es gravísimo, ¿no? En una economía que está alrededor de los 100.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto como la ecuatoriana, tener 2.000 millones de dólares menos de producción es realmente significativo. Tomando en cuenta sobre todo que en los últimos años hemos tenido un crecimiento también no muy alto, entonces tener un 2% de contracción económica es retroceder algunos años en la capacidad de producción del país. Ese es el escenario. Tenemos un incremento en los niveles de desempleo. El desempleo, de acuerdo a la última medición, está por arriba del 5%, lo cual es también ya significativo para la economía ecuatoriana. Y, perdón, interrupción, por arriba del 5% de desempleo, ¿qué ocurre con el empleo inadecuado? ¿No significa igual desempleo? No, el empleo inadecuado es gente que está en condiciones de generar un ingreso, pero que no tiene todas las ventajas que puede tener un empleo formal, en términos de afiliación a la seguridad social, bonos, décimos, pago de un ingreso fijo, permanente. El empleo inadecuado es un empleo que está en unas condiciones de cierta manera un poco más precarias de lo que es el empleo formal, y eso también en la economía ecuatoriana, lo que antes conocíamos como el subempleo, es un porcentaje muy importante del total de la población económicamente activa. Entonces, alrededor de la mitad de la población económicamente activa está en condiciones o de desempleo o de empleo inadecuado, lo cual genera una situación de vulnerabilidad para la población, porque no hay la certeza de contar con un empleo permanente y formal que nos dé la posibilidad de planificar en el tiempo. Entonces, por el lado del empleo, hemos tenido un incremento importante en los niveles de desempleo, y la mayor parte de sectores de la economía han tenido un decrecimiento en sus ventas también. Entonces, y todavía no se ve una recuperación significativa de los niveles de ventas en la mayor parte de sectores. En el sector agrícola, industrial, de comercio, de servicios, el de la construcción está muy deprimido actualmente. Y lo que hemos notado en el último trimestre es que ha habido una desaceleración de la caída en ventas, pero todavía no una recuperación significativa. Es decir, la caída es menos rápida, pero todavía se mantiene con cifras hacia abajo. Exactamente. Ya no es tan acelerada como era en los primeros meses del año, que era una caída en picada.
ahora es una caída pero un poco más moderada, sin embargo todavía no llegamos al fondo que luego permita retomar una senda de crecimiento. Todavía en este año eso no se ha visto. ¿Qué va a pasar hacia el 2017? El 2016 está llegando a su fin con cifras muy preocupantes como una contracción del 2%. ¿Qué va a pasar en el 2017? ¿Qué perspectivas tenemos? Además, tomando en cuenta que es un año político, un año electoral que genera mayor inestabilidad. El tema del factor electoral es muy importante en el desempeño de la economía. Los agentes económicos, es decir, las personas y las empresas, están un poco a la expectativa para tomar cualquier decisión de inversión. Habrá que ver qué pasa en las elecciones en el mes de febrero y de haber una segunda vuelta también posteriormente, cuál es el desenlace de las elecciones. Independientemente de la tendencia que gane las elecciones, las empresas y las personas están un poco a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar. Y eso hace que se difieran las decisiones de inversión en el tiempo, y estaremos hablando de que recién en el segundo semestre del año 2017 estaremos ya en una situación nuevamente de calma, porque ya el panorama está muy claro, ya se sabe quién ganó, ya tendremos un nuevo gobierno, ya el nuevo gobierno dará sus primeros anuncios de qué medidas económicas va a tomar para los primeros 100 días de gobierno. Y ahí tanto las empresas como las personas podrán empezar a planificar nuevamente y a tomar acciones. Ahora, si el mismo presupuesto general del Estado se mantiene durante el 2017 por el tema electoral, es decir, el primer semestre juega igual que jugó el primer semestre del 2016, esto nos genera también algún tipo de estabilidad. ¿Qué ocurre con el manejo del gasto público? ¿Qué ocurre con el financiamiento de las necesidades que tiene el Estado? ¿Qué va a pasar en este primer semestre en donde hay elecciones pero el gobierno se mantiene hasta mayo del 2017, 24 de mayo es el cambio de gobierno? Sí, bueno, de entrada, dado que se va a mantener el presupuesto general del Estado, ya podemos saber qué condiciones de gasto público se van a requerir y también qué necesidades de financiamiento va a tener el gobierno, el nuevo gobierno. Más o menos estarán alrededor de entre el 8 y el 11% del Producto Interno Bruto las necesidades de financiamiento externo para que el gobierno pueda cumplir con los gastos presupuestados para el año que viene. Con gastos presupuestados, ¿qué ocurre con servicio a la deuda y deuda interna y deuda a proveedores? ¿Está y uno puede saber cuáles son esos montos? Eso es un tema también complejo, porque el gobierno va a requerir primero fondos para cumplir con obligaciones que ya las tiene, y también, dado el endeudamiento que ha habido en este año, se van a requerir nuevos fondos para poder cumplir con el servicio de la deuda que la vamos a tener que pagar desde inicios del año que viene. Las últimas emisiones de bonos, por ejemplo, la última emisión de 750 millones de dólares al 9.65%, es una emisión que va a requerir importantes egresos de parte del Estado para cubrir las obligaciones por parte de intereses y de capital también. ¿Y qué ingresos tiene el Estado para poder cubrir ese tipo de gastos? Bueno, tienen ingresos tributarios. El problema de los ingresos tributarios es que por una caída en la actividad económica, por esta contracción en la actividad económica que ha habido en general en toda la economía ecuatoriana, los ingresos tributarios también han caído. Han caído en un 10.8% en el periodo enero-octubre del 2016 comparado con enero-octubre del 2015. Pese a que el IVA se incrementó en 2 puntos, se recauda menos. A pesar del incremento del IVA del 12 al 14%, hay una menor recaudación porque las ventas obviamente son menores. Si la base imponible es menor, la recaudación es menor. Entonces el gobierno tiene, por un lado, ingresos tributarios que son menores, por otro lado, ingresos petroleros que ahora, bueno, con el tema de la OPEP, el acuerdo de la OPEP de bajar la producción, el precio del petróleo se ha recuperado y eso va a aliviar de alguna manera las cuentas fiscales. Sin embargo, todavía no va a ser suficiente para cumplir todo el gasto que está proyectado. Entonces va a requerir nuevo endeudamiento. El tema, ahí la pregunta clave es, ¿quién nos va a prestar y a qué precio? Sobre todo, ¿a qué plazo y a qué precio? El principio es, vamos a necesitar que nos presten. Se va a requerir endeudamiento necesariamente. Si es que el nivel de gasto se mantiene como estaba proyectado, se va a requerir contar con nuevo endeudamiento externo. Y ahí tenemos la limitante del techo del 40% del Producto Interno Bruto como monto máximo de endeudamiento público, que algo tendrá que verse si es que se requiere superar ese nivel de deuda, algún tipo de reforma legal.
Y también la alternativa de llegar a una reestructuración de la deuda externa actual del Ecuador para poder aliviar plazos y precios. Entonces, tratar de... ¿Hay posibilidades en el actual gobierno que se dé una renegociación de deuda? ¿Cómo analizarlo? Porque muchos candidatos a la presidencia hablan de que en cuanto se dé un resultado electoral van a ponerse a renegociar deuda externa. Que el actual gobierno haga una renegociación de la deuda es un poco complicado porque está ya en la recta final del periodo del actual gobierno. Tal vez es mucho más factible que el nuevo gobierno, independientemente de cuál sea la tendencia ganadora de las elecciones, como parte de su plan de acción inicial en el gobierno, plantee una reestructuración de la deuda y tenga algún tipo de acercamiento con otros organismos de financiamiento, pueden ser multilaterales, en fin, hay algunas alternativas de ahí en donde se puede entrar en un proceso de negociación. Es decir, las perspectivas y el panorama no son alentadores ni para el cierre de año ni para el primer semestre del próximo año. Así es. ¿Qué ocurre en otros países de la región? Ustedes como COAFASE hacen además análisis en otros países de la región. Quisiéramos topar obviamente el tema Venezuela, el tema Colombia. ¿Qué está pasando en estos hermanos países que vemos que están estrato enfrentados? Vemos declaraciones del presidente Santos exigiendo la reapertura de fronteras al presidente Maduro, pero él habla de que se reabrirán supuestamente a partir del 2 de enero. ¿Por qué decimos supuestamente? Porque primero cerró por 48 horas, alargó una semana y ahora continúa alargando el tema, porque todavía, pese a que los nuevos bolívares están en Venezuela, no circulan. Bueno, lo que vemos en Venezuela es un círculo vicioso de destrucción de la economía. Cada medida que se ha ido tomando lo que ha hecho es empeorar la situación que se estaba viviendo anteriormente. Entonces, una medida de bloquear el comercio y de cerrar las fronteras es totalmente antitécnica, inadecuada, porque no permite el libre flujo de mercaderías, de bienes y de personas, peor entre países que han estado... que tienen dos economías que han estado muy estrechamente relacionadas entre sí durante el tiempo, y de repente cerrarla tan drásticamente lo que genera es empeorar la economía. La medida de retirar los billetes de 100 bolívares de circulación en plena época navideña, cuando la gente lo que requiere es circulante para poder comprar los regalos navideños, para poder, porque es una época de alta demanda. Es de alta demanda, pero los billetes, cada billete equivale a 14 centavos de dólar. No es tampoco que uno, si tiene 10 billetes, tiene $1.50. Sí, además, pero es muy importante también considerar que solamente el 40% de la población en Venezuela está bancarizada. El 60% no tiene una cuenta bancaria y no tiene tarjeta de crédito ni de débito y maneja el efectivo únicamente. Entonces, quitarle la posibilidad de comprar y de consumir a la gente retirando un billete que ya no vale prácticamente nada, pero era lo único que había. En plena época de diciembre, en realidad fue una medida que nadie entiende por qué se tomó en este momento. Y ahora se liberó hasta el 2 de enero nuevamente, entonces hay cosas que se escapan a la comprensión. Que se escapan a la comprensión en realidad, y son medidas que las vemos como que de cierta manera han sido irracionales para el momento en que se está tomando ese tipo de decisiones. De ahí vemos que la economía de Brasil está teniendo una leve recuperación, y para el año 2017 se espera que ya la economía se vaya estabilizando y que tenga nuevamente ya un periodo de crecimiento leve, pero ya crecimiento positivo. Pese a las críticas de corrupción que involucran al nuevo presidente. Sí. El tema político, bueno, es un factor muy importante allí en Brasil, pero lo que se ve es que la economía en sí está entrando en una etapa de leve recuperación, a pesar de todo el tema político. En México, bueno, el factor Trump es algo que hay que tener muy monitoreado, hay que revisarlo de cerca, porque el 20 de enero, cuando entre el nuevo gobierno, cuando entre Trump a la presidencia de Estados Unidos, seguramente va a tomar medidas con relación al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, y eso va a afectar a empresas mexicanas. Pero no depende solo del presidente, depende de las cámaras, del legislativo. Entonces hay que ver qué ocurre. Hay que ver qué ocurre si es que la institucionalidad estadounidense es más fuerte que el liderazgo que pueda tener Trump para impulsar este tipo de medidas proteccionistas. Hay que tener en cuenta que Trump va a tener la mayoría republicana en la Cámara Baja y en el Senado también, entonces hay que ver qué tan dispuesto está el Senado y la Cámara Baja de Estados Unidos a apoyar este tipo de iniciativas proteccionistas por parte del presidente Trump. Pero es un tema que ha incrementado el riesgo país de México. Nosotros estamos reevaluando el riesgo país de México porque seguramente va a afectar a la economía mexicana esta nueva relación Estados Unidos-México. Ahora, Pedro, el hecho de que Ecuador haya
suscrito el acuerdo con Europa. ¿Esto trae beneficios? ¿Qué cosas pueden mejorar en el panorama económico del 2017 al tener el acuerdo comercial con Europa? Sí, eso es totalmente positivo. Es un punto que ayudará mucho al desempeño de la economía ecuatoriana en el año 2017 y dentro de un contexto complicado de caída en ventas domésticas, del factor electoral obviamente que va a jugar en la parte económica. El tema de la Unión Europea es algo muy positivo para la economía ecuatoriana. Va a permitir que sectores tradicionales como el sector bananero, el camaronero, el sector del atún también y algunos otros sectores tradicionales exportadores de la economía ecuatoriana se fortalezcan, pero también, y tal vez lo que es más importante, es que se desarrollen nuevos sectores de la economía ecuatoriana para exportar y sobre todo pequeñas y medianas empresas que actualmente todavía no tienen una trayectoria exportadora puedan encontrar nuevos mercados en la Unión Europea. Entonces ahí yo creo que va a ser muy positivo para la economía ecuatoriana. Ya entrará en vigencia con la aprobación del día de ayer, ya entrará en vigencia el 1 de enero, por lo que no habrá un periodo en donde nuestros productos pierdan competitividad, sino que mantendrán las ventajas y eso sin duda va a ser de mucho apoyo para el desempeño de la economía. Y nos genera mayor competitividad con nuestros propios vecinos que ya lo tenían, nosotros no lo teníamos y no éramos tan competitivos en el mercado europeo. De cierta manera empezamos a competir en igualdad de condiciones, en ventajas y condiciones de entrada al mercado. Ahora hay un tema de costos internos de producción en donde Colombia y Perú tienen ciertas ventajas en costos de producción que en Ecuador no las tenemos por el hecho de tener una economía dolarizada y también porque en determinados servicios públicos, por ejemplo, en tema de energía eléctrica y otro tipo de servicios y de insumos para la producción, aquí tenemos costos más altos que en nuestros países vecinos. Muchísimas gracias al economista Pedro Sánchez. Él nos ha dado un análisis general de la situación de Ecuador para cerrar el próximo año. No son muy alentadoras, hay cosas positivas como el acuerdo con Europa, hay preocupación en los sectores económicos también por la campaña electoral. Ecuador cierra el año con un decrecimiento del menos 2%. Que uno dice, no suena tanto, pero es muchísimo si piensa que son 2.000 millones menos en la economía ecuatoriana. Una serie de elementos que hacen que analicemos la situación actual, cómo queremos proyectarnos a futuro y cuando vemos países vecinos como Colombia y Perú que tienen cifras positivas. Habla también de Brasil, que la economía se está recuperando pese a la problemática política, un poco logra que Brasil ha logrado separar el tema político del tema económico. Esperamos que en el Ecuador también logremos lo mismo. Habla de Venezuela, con una situación caótica, hay cosas que no se pueden comprender, como la decisión del presidente Maduro de retirar de circulación el billete de 100 bolívares justo en el mes de diciembre. Elementos que están para el análisis de ustedes, para evaluar lo que estamos viviendo en Ecuador y ver cómo podemos proyectarnos hacia el futuro. Gracias nuevamente al economista Pedro Sánchez, quien es el gerente general de COFACE. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el doctor Alfredo Carrasco, quien es candidato a la Asamblea Nacional por Concertación. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV.
nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con Alfredo Carrasco. Él es candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito Norte, la circunscripción norte de lo que significa el Distrito Metropolitano de Quito y provincia de Pichincha. Él es parte de la lista de concertación, encabezando la lista. Alfredo, ¿cómo entender la división y cómo entender la presencia de ustedes como concertación? ¿Qué número de listas son? ¿Qué propuestas están presentando para llegar a la Asamblea? El asambleísta que lidera la lista nacional es César Montúfar, y tú como líder de los candidatos para la Asamblea aquí en Pichincha. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por tenerme el día de hoy acá y haberme invitado, realmente muy grato. Antes que comenzar y responder a tu inquietud y a tu pregunta, yo quisiera hacer una pequeña manifestación de respaldo y además de poner un poco en el escenario de lo que está aconteciendo actualmente en el país. En primer lugar, yo quisiera solidarizarme con Pablo Chambers, con Gerardo Portillo, que han sido, luego de un proceso manipulado, han sido injustamente sancionados por el hecho de haber integrado una comisión. Una comisión que analizaba los juicios del hermano del presidente, y en donde además ellos dijeron que el presidente sí sabía los contratos que tenía el hermano. Bueno, esa es la conclusión a la que ellos llegaron, y por eso son sancionados. Entonces quisiera estar solidario con ellos. También solidarizarme con todo lo que está aconteciendo en la Amazonía, en términos de que es inaceptable los niveles de violencia que este rato están aconteciendo allá. Es inaceptable que por tratar de llevar una actividad extractiva ocurra lo que está ocurriendo. Solidarizarme con todo el proceso de Yasuní. Y lo digo aquí, quizá no quiero sonar muy apolítico, fui parte en un proceso de la delimitación de la zona intangible del Yasuní. Me siento comprometido con el Yasuní desde hace muchísimos años. Puse mucha energía en ese proceso. Entonces hay que verlo a la Amazonía en su conjunto. Hay que respetar a los pueblos que allí están asentados, como hay que respetar a todos quienes hacemos el Ecuador en general. Me solidarizo también con los afectados por los sismos, tanto de Manabí cuanto lo que acaba de acontecer en Esmeraldas. Hace pocos minutos vivieron otro sismo fuerte en Esmeraldas. Yo viví en Esmeraldas durante 2 años, trabajé en la refinería de Esmeraldas. Extrañamente, para muchos quizá esto resulte una novedad. Sí, soy de los inauguradores de la refinería, fui laboratorista químico. Es una novedad, pero porque Alfredo se ha caracterizado por su trabajo en el mundo ambiental, en Galápagos, en la Amazonía. ¿Qué hacías en la refinería? Bueno, yo fui becado en esa época por CETE, para ir a estudiar en Barranca Bermeja, en Colombia, y ahí estudié química. Ahí me especialicé en laboratorios de petróleos, y fui a la refinería a trabajar allá. Entonces, quería, antes que contar quién soy, qué he hecho... y las propuestas para la Asamblea, como me parece muy bien, solidaridad a diferentes sectores. Quería, bueno, en el marco de eso, cuando tú me haces la relación sobre la unidad, quiero destacar que Concertación permanentemente ha venido hablando con absolutamente todos los sectores políticos del país para establecer un proceso de visión unificada que requiere el Ecuador en este proceso de transición democrática, tenemos que entrar en realidad. Salir de la etapa actual de gobierno que ha impulsado Alianza País va a implicar una serie de reformas legales, de bajar un nivel de hiperpresidencialismo que actualmente nos da a través de la Constitución. Entonces, con ese enfoque nosotros preparamos lo que se llama la transición hacia la democracia. Y lo presentamos en octubre del año pasado. Allí están especificados todas las acciones que Concertación propone al país para desarrollar. Yo quiero ir interrumpiéndote. ¿Por qué razón hablas de transición a la democracia? Lo que vivimos ahora no es democracia. Alfredo es candidato. Ha sido desvalorizado el valor de la democracia. La participación ha sido obstaculizada. Y ahí podemos entrar sobre varios decretos que han limitado la participación de la sociedad civil. Entonces, todo ese tipo de elementos han impedido que efectivamente haya una genuina democracia. No ha habido una manera de poder convocar a las diferentes fuerzas para dialogar sobre cuál es el país que queremos en realidad. Por eso hablamos nosotros de la transición a la democracia, porque hay que restituir los valores de la participación en el quehacer político del país.
Queremos en alguna forma, y eso era parte del proceso de diálogo que teníamos nosotros con los diferentes movimientos y partidos, de tratar de construir una visión compartida, conjunta. Ahí hablamos con los sectores de la izquierda, hemos hablado con los candidatos actuales a la presidencia de la República, de tal suerte de tratar de unificar ese propósito. Hemos participado incluso en alguna medida en la definición de los programas de trabajo que algunos de los candidatos están expresando. Entonces, Concertación cumplió con su función como lo manda su nombre, concertar. Yo creo que eso necesita el país. Estamos entrando en una etapa en la que es necesario, más allá de poner cierto tipo de actitudes, de poner cierto tipo de pretensiones y comenzar a trabajar con esa visión de futuro que el Ecuador requiere. ¿Cómo lograrlo desde la Asamblea? Ustedes están apuntando hacia la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo. ¿Cómo lograr acuerdos, consensos y reenrumbar a un país en donde ustedes dicen hay que acabar con ciertas leyes, hay que proyectar, respetar la sociedad civil, respetar ciertos sectores que durante los últimos 10 años no han sentido ese respeto? Yo creo que hay un tema que es fundamental: diálogo. Y es lo que ha faltado precisamente ahora, diálogo. ¿Cómo lograr, reconociendo las diferencias, llegar a puntos de acuerdo? Y justamente en la Asamblea es donde exactamente tiene que traducirse de esa manera, diálogo. Pero el diálogo no tiene que quedar básicamente encerrado en las cuatro paredes de una Asamblea. Actualmente no lo ha habido. No lo ha habido. No debe quedar en las cuatro paredes, señor. Debe salir efectivamente a participar y a buscar los pronunciamientos, las opiniones de la sociedad civil. Porque somos parte del quehacer del Estado. Pero no se ha promovido en los últimos años la socialización de leyes, el diálogo con las comunidades, para incluso llevar sus inquietudes a la Asamblea y convertirlas en leyes o en cambios de las leyes propuestas. No se ha reflejado de esa manera como tú lo planteas. Se ha intentado hacernos creer que eso realmente ha estado aconteciendo. Porque en el fondo sabemos, y lo hemos visto, que las leyes ya vienen con una direccionalidad. Y más allá de que los diálogos supuestamente pudiesen haberse dado algún nivel de diálogo, el mensaje ya estaba dado: se aprueba la ley porque se aprueba. Entonces, cuando tú observas esa forma de poner leyes, y además con una Asamblea que ha sido prácticamente controlada por el Ejecutivo, difícilmente podemos creer que ha habido diálogo, porque ya la mayoría de leyes, con algunas excepciones, han llegado desde el Ejecutivo. ¿Qué planteamientos específicos llevan ustedes a la Asamblea? Hablan de diálogo, hablan de participación de la sociedad civil y una serie de nuevos actores que ustedes dicen no han tenido presencia durante los últimos años. ¿Qué leyes hay que modificar? ¿Qué leyes hay que plantear? Mira, Concertación, y aquí debo recordar el trabajo militante y fuerte que realizó César Montúfar con respecto a la ley de comunicación. Fue uno de los pocos que realmente se opusieron y radicalmente a dicha ley. Y durante su periodo no fue aprobada. ¿Ya? Entonces, hemos visto cuál ha sido el resultado de la ley de comunicación. Esa ley tiene que ser necesariamente derogada y ser planteada desde otra manera el tema de la comunicación. Como se ha venido empujando ahora, promoviendo por parte del gobierno, prácticamente ha controlado todos los actores sociales que hacen comunicación libre. Les ha impedido precisamente lo que debe ser la comunicación, un espacio o un mecanismo en los cuales la gente nos incluimos, podamos expresar libremente las ideas, respetando obviamente a las personas, sin agravios, pero que podamos expresarnos de tal suerte que podamos hacer llegar nuestras opiniones. Ahora la gente tiene miedo, y lo sabemos, pero se está despertando de ese miedo. Esa es una de las leyes. Las otras es la que tiene que ver con la participación de la sociedad civil. Yo creo que allí ha sido injustamente limitada en cuanto a sus acciones. El famoso decreto 16 y las reformas que se dieron subsiguientemente a través, si no mal no me recuerdo, del decreto 739 o algo así. Es decir, ir a buscar que la sociedad civil vuelva a tener la fuerza que tenía.
y se puedan respetar sus decisiones, sus espacios y su trabajo. Hay trabajos que no necesariamente son políticos de parte de la sociedad civil y que tienen que ser potenciados, son aliados estratégicos del quehacer del Estado. Pero también esto tiene que ver con la responsabilidad que tienen los partidos políticos. Si un partido político no es capaz de generar liderazgos, porque al fin del día el partido político es el que se encarga de, o se encargaría de, administrar los temas del Estado. Pero si no ha formado cuadros que tengan la responsabilidad de administrar apropiadamente los bienes del Estado, entonces hay que también decirles a los partidos políticos qué estamos haciendo, nos incluimos, para generar nuevos cuadros que un momento dado hayan esos recambios necesarios que tienen que darse. O sea, aquí vienen dos cosas: la responsabilidad de los partidos políticos, y es ahí cuando nosotros apuntamos también al tema de la unidad, en el sentido de que una reflexión sobre la corresponsabilidad que tenemos los partidos políticos sobre el quehacer del Estado. También otra de las facetas de los asambleístas es la famosa fiscalización. ¿Qué hacer al respecto? Cuando hemos visto y hay anuncios de algunos candidatos de generar hasta órdenes de prisión. ¿Cuál debería ser la tarea de un asambleísta? Yo creo que hay que distinguir. El asambleísta tiene, desde la perspectiva de su papel dentro de la asamblea, la fiscalización política de los actos del Ejecutivo. Luego hay las otras instancias, la Fiscalía, está la Contraloría, que tienen que actuar en su campo de competencia cuando se establecen responsabilidades sobre un acto corrupto. Pero la fiscalización no tiene que ser planteada como persecución hacia X y Y funcionario. No, sino como pedir que se rinda cuenta sobre sus actos y que sepa responder a las decisiones que ha tomado. En este caso, hay varios denuncias de corrupción. La Asamblea, dentro de los campos de su competencia, tiene que hacer la fiscalización política que corresponde. Pero también sí nosotros señalamos que existen funcionarios o exfuncionarios que este rato se están promoviendo para ser candidatos a la Asamblea Nacional. Su presencia en la Asamblea no significa que va a haber impunidad a los actos que tienen que ser fiscalizados en lo que a ellos les corresponde. Es decir, si una autoridad del actual régimen es electo asambleísta, no significa que va a tener la protección. No debe ampararse en la inmunidad. Lo que nosotros señalamos es inmunidad, no debe significar impunidad. Y invito desde ya a todos los asambleístas que tengamos la responsabilidad de decir a los ciudadanos: nosotros renunciamos a la impunidad si existe un solo caso en el cual el nombre del personaje esté involucrado en un acto de corrupción. Ese es un pacto ético. Ese pacto ético que menciona, ¿cómo lograr que exfuncionarios lo firmen, lo aprueben y sean parte de? Alfredo habla de diálogo, habla de consensos, habla de acuerdos, habla de espacios en donde se dé mayor poder a la propia legislatura. ¿Qué hacer para que los candidatos acepten el dejar en espera su famosa inmunidad para hacer su caso analizado en la propia Asamblea? Aquí queremos ver cómo actúan éticamente ellos con respecto a lo que se está juzgando. Ese instante en el que el nombre venga incluido dentro de un proceso debería dar un paso para atrás y renunciar a su inmunidad, con todo el derecho que le asiste también para defenderse, porque tampoco hay que señalar con el dedo y decir simplemente tú eres culpable. No. Esa no es la manera de hacer fiscalización. Tiene que seguir el debido proceso. Y el funcionario que en un momento dado, el exfuncionario que en un momento dado esté involucrado, sabrá éticamente qué hacer. Es decir, hay claridad de lo que significa fiscalización y legislación. Ahora, ¿por qué votar por Alfredo Carrasco? La pregunta que hago a todos los candidatos: ¿quién es Alfredo Carrasco y por qué votar o no votar por él? Bueno, ¿quién es Alfredo Carrasco? Yo suelo decir, soy un ambulante andino. Un ambulante andino. Un ambulante andino. Nací en Azogues, en la ciudad de Azogues. Vivo aquí en Quito desde hace 48 años ya. Quizá un poquito más, casi 49 años. Prácticamente he hecho mi vida en Quito. Viví en el barrio América, viví en el Miraflores,
he recorrido Quito. Me digo ambulante andino porque he tenido la suerte de conocer ya el Ecuador literalmente a pie. ¿Y por qué a pie? Aparte también de especialidad que hablaba hace un rato, pero ¿por qué a pie digo que he conocido el Ecuador? Y me precio de aquello modestamente. Porque soy geólogo. Y como geólogo hemos transitado por el país. Mi vocación han sido los volcanes y los sismos. Y en esa línea he apoyado varias iniciativas. Pero también lo he hecho desde el ángulo ambiental. Bueno, para llegar a Galápagos no fui a pie, debo señalar. Trabajé muchos años en Galápagos, allí dirigí la Fundación Charles Darwin. Fui su secretario general, para ponerlo más precisamente, durante 8 años. Fui subdirector de la Estación Científica Charles Darwin. Eso me introdujo en el campo ambiental y en el campo de la gestión de recursos naturales. En la temática del, cuando digo ambulante andino en casa, eso me llevó a otro mundo. Me llevó a recorrer Bolivia, Perú, trabajando, a Ecuador por supuesto también, pero allí integrando más con comunidades locales, con comunidades indígenas. Tengo, creo, una visión de trabajo bastante amplia en cuanto a lo que es gestión de recursos naturales, en cuanto a lo que es ese sentimiento y las culturas de las comunidades, que yo podría llevar a la Asamblea para poder defender, para poder proponer procesos que estén enmarcados en este campo. Me considero una persona que ojalá tener la oportunidad y la confianza del voto de la ciudadanía. Muchísimas gracias a Alfredo Carrasco. Él nos ha comentado diferentes propuestas para la Asamblea, el hecho de analizar la ley de comunicación. Él recuerda que quien es parte de su partido, César Montúfar, fue uno de los principales críticos y durante ese periodo legislativo no se aprobó la ley. Así es que él dice, hay que derogarla, hay que analizarla, hay que volver a generar una nueva ley de comunicación. También es claro el hablar sobre lo que significa procesos de fiscalización. Dice, la Asamblea tiene el proceso político de la fiscalización. Otros organismos como Fiscalía y Contraloría es quienes pueden poner sanciones directas a los funcionarios. Él dice, quienes son candidatos y que fueron funcionarios públicos deberían dejar la inmunidad a un lado si sus nombres están involucrados en temas que deben ser analizados por la propia Asamblea. Vamos a ver qué ocurre con esta oferta y con esta propuesta. Y él también nos recuerda quién es. Él dice, soy un ambulante andino, nací en Azogues, vivo cerca de 50 años en la ciudad capital, conozco a pie el país por el tema de geología, de volcanes, de sismos, y también he recorrido gran parte del mundo andino. Así es que ustedes tomarán la decisión para votar el próximo 19 de febrero. Queremos agradecer la presencia de Alfredo Carrasco y de todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Además, agradecer a nuestros anunciantes, recordarles que si estás bajo de defensas, con Inmunotix lo compensas. Gracias a su concentración, Inmunotix potencializa tu sistema inmune con una fórmula clínicamente comprobada. Decirles también que esta Navidad regálate más y no celebres a medias. Tenemos todos tus regalos a los mejores precios. Estás aquí para ser feliz en Centro Comercial El Bosque. Agradecer además a IMAPS, la empresa de agua de Quito, a Glade y sus fragancias para el carro, a Movistar y todas sus ofertas navideñas y de fin de año, y también a Produbanco del Grupo ProAmérica. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.